Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es como si ustedes tuvieran, hermanos, un terreno por donde pasa el río, ¿verdad? Un terreno donde los árboles y todo ahí está verde porque pasa el agua, y alguien le dice: te lo cambio por un terreno del mismo tamaño, pero en vez de río tiene una alberca, ahí toda apestosa el agua. Pues no es un cambio muy inteligente, hermanos. Dice Dios: así son los que me abandonan y se van tras sus ídolos, hacen un cambio que no valía la pena. Y dice: cavaron para sí cisternas, lo que implica que el ser humano hace un esfuerzo, hermanos. Haces el esfuerzo por vivir, por encontrar la felicidad, el gozo, la paz en el mundo, y son cosas que nunca te van a poder dar eso. Dedicas tu tiempo y tu esfuerzo a algo que crees que le va a traer gran satisfacción a tu vida, pero eso no sucede, porque lo único que trae satisfacción a nuestra vida, dice el libro de Eclesiastés, es servir a nuestro Señor. Amén. Esto le pasó al reino del norte. El reino del norte abandonó a Dios. ¿Y qué les pasó? Se secaron, se hicieron vanos y terminaron siendo siervos. Fíjense lo que dice el versículo 14. Está hablando del reino del norte que fue cautivo por Samaria. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo?, pregunta el Señor. ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Por qué Israel se convirtió en esclavo? ¿Por qué Israel pasó a ser siervo? Fíjense, hermanos, cuando Israel estaba en Egipto, ahí en el libro del Éxodo, ellos eran siervos del faraón, ellos eran esclavos, eran oprimidos. Y nosotros sabemos que Dios los salvó de ahí con mano poderosa, con brazo extendido, y los hizo libres para la gloria de su nombre. Pero pasado un tiempo, ellos se esclavizaron otra vez, sirviendo ¿a quién, hermanos? A sus ídolos, a dioses ajenos que ellos no habían conocido, a dioses que no los habían libertado. Los comenzaron a servir, se apartaron de Dios, se hicieron vanos, y como consecuencia Asiria los conquistó y terminaron literalmente siendo, ¿qué cosa? Siervos otra vez, esclavos otra vez. Ojo con eso, hermanos. Estuvieron en Egipto siendo esclavos, Dios los libertó, ellos se apartaron tras sus ídolos, Asiria los conquistó y terminaron de esclavos otra vez. Dios los había hecho libres, pero por causa de su maldad terminaron esclavizados. Por su rebeldía, por su necedad, por el abandono de Dios, ellos terminaron, ¿dónde? Exactamente en el mismo lugar donde estaban antes. Dice el versículo 15: los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Está hablando de lo que le pasó ya al reino del norte. Asoladas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tacnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ellos dejaron la fuente de agua viva, hermanos, cuando ya iban por el camino, se secaron y terminaron siendo esclavos. Ahora, lo mismo que le había pasado a Israel, el reino del norte, las 10 tribus, le estaba pasando ahora ¿a quién? Al reino del sur, al reino de Judá, que es a quien Jeremías les está predicando. ¿Para qué? Para que no les pase lo mismo que ya les había pasado a los otros.
Pero el reino de Judá estaba cometiendo los mismos errores. Estaban dejando a Dios por sus ídolos, se estaban secando e iban a terminar como siervos, pero ellos iban a terminar ¿en dónde? ¿Alguien me dice? ¿A quién se iba a llevar, César? En Babilonia. Ahora, Judá, el reino del sur, tuvo como ejemplo al reino del norte. ¿Le sirvió de algo el ejemplo? No le sirvió de nada. Y nosotros tenemos como ejemplo al reino del norte, conquistado por Asiria, y al reino del sur, conquistado por Babilonia. Y aún así, para muchos en las congregaciones no les va a servir ¿de qué? De nada. De nada les va a servir lo que vieron que ya les pasó a otros. Sin embargo, si nosotros hacemos lo mismo que ellos, nos va a pasar, ¿qué cosa? Lo mismo que a ellos. Y para eso está la escritura, para prevenir eso, hermanos. Jeremías le decía al reino del sur: vean lo que le pasó al reino del norte y tengan cuidado para que no les pase lo mismo. Y hoy el Señor, por gracia y por su Santo Espíritu, me dice: diles a ellos lo que le pasó al reino del norte y lo que le pasó al reino del sur, para que a ellos no les pase lo mismo. Ahora búsquenme Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3. Aquí nos habla de que nosotros también fuimos esclavos y Dios nos libertó también a nosotros de la esclavitud del pecado. ¿Lo encontraron, hermanos? Dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos, ¿qué cosa éramos? Insensatos. ¿Qué es insensatos, hermanos? Tontos. Nosotros éramos necios, éramos tontos en otro tiempo. Yo me acuerdo en una ocasión que no sabía si mi esposa de novia había llegado bien a su casa y yo estaba con un cuadrito de la Virgen de Guadalupe pidiéndole por mi esposa. ¿Qué podía hacer el cuadro? ¿Qué poder tenía la imagen? Ni me veía ni me oía. Pero en otro tiempo, hermanos, yo también fui necio. Yo también fui tonto. Y dice aquí, rebeldes. En otro tiempo todos fuimos rebeldes a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, al Espíritu de Dios, extraviados, dice. Andábamos como el mundo, ¿verdad? Celebrando al Chantolo, poniendo arcos para los muertos, viendo a los huehues y que los muertos vienen a comer y que les vamos a poner tamales y todas esas cosas que hoy sabemos que están mal. Pero luego dice esclavos. Y esta palabra quería llegar porque todos en otro tiempo, dice Pablo, fuimos insensatos, rebeldes, extraviados. ¿Y qué más fuimos? Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. A lo mejor unos de una cosa, unos de otra, pero todos estábamos esclavizados. Viviendo en malicia. Fíjense bien aquí cómo vivíamos antes, se supone. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la condición que teníamos antes de Cristo. Ahora, Dios nos liberta de todo esto. Fíjense lo que dice el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Amén. Dios nos salvó. Nosotros vivíamos así, pero Dios nos salvó. No por obras, dice, de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No es por nada que tú hiciste, no es porque tú eras buena gente, no es porque tú eras mejor que los demás, no es por las obras que hacías, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y de repente este lenguaje suena un poquito complicado, pero se los voy a leer en otra versión, la Nueva Traducción Viviente.
dice, nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Amén. Esta vida nueva que nosotros recibimos, obviamente, debe ser todo lo contrario a la vida que teníamos antes. Éramos esclavos, ya no. Éramos necios, ya no. Éramos aborrecibles y aborrecíamos a los demás, se supone que ya no. Estábamos extraviados, pero ya no. Ahora, aquí está la fuente de agua viva que nosotros recibimos por la fe en Cristo que vimos en el estudio anterior. ¿Se acuerdan, hermanos? Versículo 6. El Espíritu Santo dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué cosa fue derramado en nosotros abundantemente? El Espíritu Santo de Dios. Ok. Acuérdense que vimos que dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y eso es muy independiente, ¿verdad?, a algunos que creen que la manifestación de que tienes el Espíritu Santo es el hablar en lenguas, lo cual vamos a ver a detalle en otro estudio, hermanos. Ahora, fíjense bien, todos vivíamos como como Tito 3 dice que vivíamos. ¿Sí vivíamos así, hermanos? Amén. Luego fuimos rescatados. ¿Usted fue rescatado por el Señor? Amén. Recibió el Espíritu Santo, fueron lavados sus pecados y le fue dada una nueva naturaleza. Ahora, una vez que ustedes han bebido del Santo Espíritu de Dios, una vez que ustedes han conocido a Dios, ustedes pueden volver atrás, hermanos, otra vez. Puedes comenzar a cavar para ti cisternas rotas, ídolos que te alejen de Dios poco a poco, y ya hemos visto cuáles pueden ser, ¿verdad? Y hay muchísimos más, porque el hombre es maligno y hace ídolos hasta de lo que no. En el peor de los casos podemos volver incluso a los ídolos que teníamos antes, se han visto casos, o irnos tras otro tipo de ídolos, o simplemente volver a vivir como éramos antes, extraviados, necios, aborrecibles, aborreciendo a los demás, esclavos de concupiscencias y pecados diversos. Porque el cristiano está en una lucha constante contra él mismo. ¿Para qué cosa, hermanos? Para ya no ser como eras antes. Esa es la mayor lucha, hermanos, que tenemos todos los días. Todos tenemos en nosotros, quienes hemos creído, una nueva naturaleza, pero hay una vieja naturaleza, hay una maldad, hay una tendencia, hay una inclinación a hacer lo malo como lo habíamos venido haciendo toda nuestra vida, y esa maldad quiere arrastrarnos para que volvamos a caer, ¿se acuerdan? Como el pueblo de Israel, otra vez a la misma esclavitud. Búsquenme Efesios capítulo 4. Versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Otro amén por ahí? Amén. Sí, fíjense bien lo que dice, hermanos. Si no lo he hallado, nomás escuche y no pasa nada. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué dice? Que ya no anden como los otros gentiles. Por eso nosotros no vamos el 11 de diciembre a las mañanitas. Por eso no celebramos nosotros el Chantolo, ni el Halloween el 31, el Día de Muertos el día 1, el día 2. Por eso ya no debemos hablar con groserías. Por eso ya no somos como los demás. Y dice el Espíritu Santo aquí por medio de Pablo: yo les ruego que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Ven por qué celebran a la muerte? Le piden a la muerte, le piden a un mono pintado, creen que los muertos vienen, porque tienen el entendimiento como entenebrecido. Ellos no saben, no ven, por eso no saben para dónde van, porque las tinieblas les han cegado los ojos. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y luego, ¿qué dice? Por la dureza de su corazón. Para que ustedes digan, pero ¿por qué le predico a esta persona y no entiende? Porque en él hay ignorancia, en él hay dureza de corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice Pablo, ustedes, hermanos, ustedes no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Es decir, ustedes ya no van a vivir como vivían antes, si en verdad han creído con una fe verdadera, si en verdad han nacido de nuevo y sus pecados han sido perdonados, si en verdad han recibido el Espíritu Santo de Dios y han bebido y han fluido dentro de ustedes esos ríos de agua viva. Si no, cuando mucho lo que van a hacer es fingir un tiempo y volver a caer a como eran en realidad. Dice, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, otra vez, despójense del viejo hombre, ya no seas como eras antes. Antes eras aborrecible, ya no seas así. Antes aborrecías a los demás, ya no seas así. Antes vivías en ignorancia, apartado de la verdad, en malicia, en celos, en pleitos, en iras, en amargura, ya no. Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre. Y se acuerdan que la semana pasada les decía que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer estas cosas. Dios no las va a hacer por nosotros, tu hermano no las va a hacer por ti, tu pastor no la va a hacer por ti. Dice que tú te tienes que despojar del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y tú te tienes que renovar en el espíritu de tu mente, y tú tienes que vestirte del nuevo hombre. Si tú no haces esas cosas, ¿quién las va a hacer por ti? Nadie. Nadie va a hacer eso por ti. Si tú no te renuevas en el entendimiento de tu mente, si tú no te despojas de la maldad que te quiere dominar, si tú no te vistes de la bondad de Cristo y del carácter de Cristo que el Espíritu Santo te quiere guiar, nadie lo va a hacer por ti. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Búscame 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Fíjense bien lo que dice Pedro. Otra vez estamos hablando de que debemos ser diferentes a lo que éramos antes. Y es de lo que nos hablaba mi hermana al principio con la lectura que dio ella. Si nosotros estamos aquí metidos, pero somos igual que antes, pues vamos a terminar en el infierno. Nada más que en vez de aprovechar el tiempo, lo desperdiciaron aquí. ¿Por qué les digo lo desperdiciaron? Porque si se van a ir al infierno, pues bien pudieron estar en otro lado esta hora. 1 de Pedro 4:2. Para no vivir, dice Pedro, el tiempo que resta en la carne, conforme las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Que baste ya el tiempo pasado, tu vida pasada, todo lo que hiciste para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice ya, el tiempo pasado anduviste haciendo eso, que ya te baste eso, ya no vuelvas a eso más.
Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 14. Está hablando Pedro ahora de los falsos maestros, está hablando de los falsos profetas, está hablando de los que una vez, habiendo conocido, habiendo estado aquí como tú y como yo, se volvieron atrás y apostataron de la verdad. Tenemos que estar conscientes al leer esto de que estos una vez estuvieron ahí en una silla igual que tú y se vieron igual que tú. Y como ejemplo podemos poner a Judas, ¿verdad? ¿Quién sospechaba de Judas entre los 12? Nadie. De hecho, cuando Jesús dijo, alguien me va a entregar, todos empezaron a decir, ¿será Judas, maestro? ¿Será Judas, maestro? No, ¿verdad? ¿Qué dijeron? ¿Seré yo? ¿Por qué dijeron seré yo? Porque dudaban de sí mismos antes que dudar de alguien más. ¿Se dan cuenta que llega aquí el Señor y dice, uno de ustedes de aquí, uno de ustedes es traidor? Y yo rápido digo, ¿será el hermano tal? ¿Será la hermana tal? No, yo voy a decir, ¿pero quién? ¿La hermana Mari? No. ¿Don Agus? No. ¿Azucena? ¿Quién? Pues digo, pues seré yo, porque no creo que ellos. Pero resulta que estaba Judas, y Judas al final, después de haber estado oyendo a Jesús y viendo los milagros que hizo Jesús, se terminó apartando y ahora está en el infierno. Si él que vio los milagros que hizo Jesús y él que oyó la predicación directamente de la boca de Jesús, ¿no le podrá pasar a alguno aquí? Versículo 14. ¿Cómo eran estas personas que una vez fueron creyentes? ¿Qué dice el verso 14? Tienen los ojos llenos de adulterio. Eran creyentes, pero aquí ya no. No se sacian, ¿qué dice? De pecar. Gente que fue creyente y era el hermano tal y la hermana tal. ¿Y qué más hacen ahora? Ya que se salieron ellos, seducen a las almas inconstantes, invitan a los inestables a pecar. Quieren arrastrar a todos los que puedan a donde están ellos, ¿verdad? Como cuando se divorcia una mujer y luego ve que sus amigas están padeciendo problemas matrimoniales. ¿Qué les dice la mujer divorciada? Que luchen por su matrimonio, que se esfuercen, que esperen en el Señor, o que ya dejen mejor al viejo y se busquen otro porque así ya está más feliz. Les va a dar ese consejo. Entonces aquellos que se salieron de la congregación y que ven que alguien está batallando, es que Dios no sé qué está pasando porque estoy batallando, me ha venido esto a mi vida, no va a decir esfuérzate en el Señor, va a decir no hombre, salte de ahí, todo es puro cuento, nomás te cuentearon, nomás te sacaron el dinero. Ahora, este tipo de gentes que están arrastrando a la gente hacia el infierno no están en el mundo, están adentro de las congregaciones. Adentro de las congregaciones. Tienen habituado el corazón, ¿qué dice? A la codicia. Todo lo hacen por dinero. Y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. Ahora fíjense bien. Y a mí me gusta leer despacito. ¿Qué cosa dejaron estos? El camino. No cualquier camino, hermanos. Dejaron el camino recto. Ahora, creo que todos estamos conscientes que para dejar el camino, antes tuviste que estar, ¿en dónde? En el camino, hermanos. ¿Ustedes están en el camino? Amén. Les puede pasar esto. Y alguien dice, no, una vez salvo, siempre salvo, y esto ya no les va a pasar. Pues esos son los que se andan llevando gente, hermanos, porque se confían. Dicen, a mí no me va a pasar nada, yo ya soy salvo.
Pero aquí la Biblia no dice eso. Sino estos falsos profetas, una vez en el camino, se hubieran quedado siempre en el camino, pero dejaron el camino recto. Dejaron el camino recto y se han extraviado. Ahora, a pesar de que dejaron el camino, no dejaron las congregaciones. Siguen ahí. Lo que dejaron fue la verdad. Y tú puedes seguir aquí, como los escribas y fariseos hipócritas que decía Susana al principio, ¿verdad? Puedes seguir aquí, pero ya dejaste el camino de la verdad. Este era el mismo pecado por el que está siendo acusado por Jeremías el reino del sur. Han mantenido su apariencia religiosa, pero ya dejaron el camino recto. Una vez estuvieron con él, y por eso vimos ahí en Jeremías 2 a partir del verso 1 que les dijo: me acuerdo, ¿se acuerdan de la fidelidad de tu juventud? Me acuerdo cuando andabas en pos de mí en el desierto, me acuerdo cuando eras creyente y estabas en el camino. Pero luego se fueron tras sus ídolos, se hicieron vanos. Vivían en rebeldía con Dios, pero aparentando religiosidad, como tú puedes estar aquí el día de hoy, pero tu corazón no es recto delante de Dios. Estás jugando chueco, estás viviendo una vida que no le agrada a Él, pero como vienes al culto y no faltas, piensas que estás bien delante de Dios, cuando no necesariamente es así. El reino del sur siempre iban al templo y oraban y ayunaban y hacían sacrificios y leían la palabra, y llegó Nabucodonosor, destruyó todo y se los llevó a todos. ¿Por qué? Porque parecían religiosos, parecían verdaderos, como decimos, ¿verdad? La pura verdad, pero no eran. Ahora, lo que estamos estudiando aquí no es lo que le pasó al reino del norte o al reino del sur simplemente como un dato informativo, sino como ejemplos de lo que te puede llegar a pasar a ti. Se apartaron del camino recto, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esto no lo vamos a poder explicar bien hoy. Dice el verso 17. Estos son, ¿qué cosa? Fuentes sin agua. ¿Se acuerdan la semana pasada? Me siento como seco, me siento vacío, me siento hueco. Ya no tengo el amor que tenía antes, ya no tenía el gozo que tenía antes, ya no tengo la paz, la fe, la misericordia, la bondad, la mansedumbre que tenía antes. ¿Por qué? Porque los ríos de agua viva se secaron. Te rebelaste contra Dios, resististe a su espíritu, lo contristaste y lo apagaste, y ahora quedaste como una fuente, pero sin agua. No tienes para dar, nadie puede beber de ti, no tienes ni para ti. Estás seco, apagado. Y nubes empujadas por la tormenta. ¿Por qué dice nubes empujadas por la tormenta? Porque vienen las nubes, y cuando vienen las nubes, dijo la canción, parece que va a llover. Pero resulta que se viene un airazo, ¿verdad? ¿Y qué pasó con las nubes? ¿Y qué pasó con el agua? Así son los creyentes falsos, que parece que van a dar bendición, pero no dan nada, porque están secos. Para los cuales, fíjense bien lo que les va a pasar a estos, y fíjate bien para que no te vaya a pasar a ti. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Se van a ir al infierno, sí o no? Estos se van al infierno. Y tú te puedes ir con ellos. Ahora, ojo, y repito,
Estos que se van a ir al infierno, estas nubes empujadas por el viento, estas fuentes sin agua, estuvieron un día en la misma posición en el camino del Señor que tú estás hoy. Sí, estuvieron exactamente igual que tú y se fueron al infierno. Entonces ten cuidado y teme. Pues hablando, dice el 18, palabras infladas y vanas. Esto es lo que predican, hermanos. Puras locuras, cosas vacías. Porque ellos, dice otra versión, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada, dice otra versión. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, ¿a quiénes? A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Yo les pregunto, hermanos, ustedes, tú, ¿verdaderamente huiste de los que viven en error? ¿Sí o no? Huyeron ya del mundo, huyeron de la idolatría, huyeron de la vanidad, huyeron del chantolo, huyeron del día de brujas, ya están acá, pero pueden ser seducidos por los que ya se fueron para que ustedes también se vayan. Verso 19, les prometen libertad. No, es que ahí en el culto te tienen ahí nomás, que ven el miércoles y que llega a tal hora y que dan la ofrenda y que no, acá eres libre. Acá tú no tienes que congregarte, tú no tienes que ir a ningún lado, nadie te regaña, vemos versos de bendición, ¿verdad? Nada más. Les prometen libertad, dice el verso 19, y son ellos mismos, ¿qué cosa? Esclavos de corrupción. Los que se van de Cristo y dicen, no, yo me fui de la iglesia y ahora soy libre. ¿Son libres? No. Son esclavos de corrupción. Y luego explica esto Pedro y dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Te saliste de la congregación porque te venció tu carne, te venció el pecado, ahora te volviste esclavo del pecado y te sales de la iglesia y dices, no, ahora yo soy libre. Y no, dice Dios, eres esclavo de corrupción. Nosotros tenemos una lucha, dijimos, todos los días. Y nosotros, cuando somos vencidos, hermanos, ustedes pueden ser vencidos, seducidos, apartados de la verdad, no por un falso profeta, no por un hermano que ya se apartó, sino por su propia carne. Y terminan siendo igual que antes. Entonces vuelves a ser esclavo otra vez. Pero ahora tu condición es peor que la primera vez. Fíjense lo que dice el verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, de la necedad, de la rebeldía, de la corrupción, de la esclavitud, de que eras aborrecible y te aborrecían los demás, ya te saliste de ahí por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, es decir, cuando te predicaron el Evangelio, enredándose, ¿qué dice, hermanos? Otra vez. Y acuérdense de esa palabra, porque ustedes fueron esclavos un día, pero pueden ser esclavos otra vez. Ustedes vivían en el mundo en inmundicia y estaban muertos en sus delitos y pecados y eran ciegos, aborrecibles, aborreciéndose unos a otros, llenos de envidia, celos, amargura, y pueden, después de haber estado en Cristo 1, 2, 5, 10, 15, 20 años, terminar ahí, ¿qué cosa? Otra vez. Aguas con eso, hermanos. Porque el diablo es diablo y sabe más por viejo que por diablo, dice el dicho, y los va a querer hacer
que ustedes sean exactamente como eran antes, otra vez. Que tengan las mismas actitudes. Enredándose otra vez, dice, son vencidos. ¿Quién ganó, la carne o el espíritu? La carne. Dice, si te ganó la carne y después de haber conocido a Dios y recibido el Espíritu Santo, termina siendo como eras antes, porque te ganó la carne, su postrer estado, el estado al que vas a entrar, viene a ser peor que el primero. ¿Por qué peor? Bueno, en primer lugar, porque caes más bajo de donde estabas antes. Te vas a corromper mucho más de donde estabas antes. Pero en segundo lugar, porque cuando estabas ahí al principio tenías chance de ser salvado. Cuando fuiste salvado y le diste la espalda a Dios y blasfemaste contra su Santo Espíritu, resistiéndolo, contristándolo, apagándolo, pisoteando la sangre de Cristo con la cual fuiste lavada, y te fuiste otra vez al mundo, a revolcar al mundo, ya no hay forma de que vuelvas otra vez. Y ahorita lo vamos a ver. Fíjense el verso 21. Porque mejor, dice Pedro, a esos que conocieron y se fueron, ¿qué dice Pedro? Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, de vivir en santidad, de vivir conforme a la palabra, al Espíritu de Dios, al carácter de Cristo. Dijiste, no, yo quiero mis envidias, mis celos, mis pleitos, mis amarguras, mis iras, y vuelves otra vez. Pero les ha acontecido, dice Pedro, lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. El perro se come algo, le hace daño, lo vomita y después va y se lo vuelve a comer. Es asqueroso, pero la Biblia lo pone como ejemplo. ¿Y qué significa esto? Tú vivías como vivías en el mundo, eso te hacía daño. Eras un ser aborrecible y aborrecías a los demás. El Señor te saca de ahí, te limpia, te lava, te da una nueva naturaleza, una nueva oportunidad, y vuelves a ser lo que eras antes. Eres como un perro que se volvió a comer el vómito que le había hecho daño. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo otra vez. Te habían sacado, te habían limpiado, te dieron una nueva naturaleza, ya no eres puerco, ahora eres cisne, y de rato el cisne está todo lleno de lodo, revolcándose entre los puercos. Ahora búsquenme Hebreos capítulo 6, versículo 4, para que vean por qué su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hebreos 6, 4. Fíjense bien, dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hebreos 6:4 nos explica por qué. Porque es imposible, dice el autor, a los hebreos, que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Estos son los que son vencidos. Estaban en esclavitud, fueron libertados, participaron de todas estas cosas, vieron los milagros de Dios, el poder de Dios, escucharon la palabra de Dios, tuvieron el Espíritu Santo y recayeron. Sean otra vez, dice, es imposible que los que hicieron esto sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 10:26, hermanos, ahí mismo Hebreos 10:26. El autor a los hebreos les está diciendo a los hebreos que no les vaya a pasar lo que les pasó al reino del norte, al reino del sur, y lo que el día de hoy yo les estoy diciendo que no les vaya a pasar ustedes. 10:26, ¿lo hallaron, hermanos? Porque, ¿qué dice? Si pecaremos,
voluntariamente. Si tú decides ser celosa, voluntariamente. Si tú decides ser iracundo, voluntariamente. Si tú decides hablar a punta de maldiciones, voluntariamente. Si tú decides estar lleno de odio, de amargura, voluntariamente, dices, yo así me voy a quedar. Si pecamos voluntariamente, después de haber conocido o después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, después de que nos predicaron el evangelio y anduvimos un tiempo en el camino de la verdad, como tú estás ahorita, pero si pecas voluntariamente después de eso, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso tu estado viene a ser peor. Porque ya no hay forma de salvarte de donde el pecado te volvió a sumergir, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y luego hace una pregunta: ¿cuánto mayor castigo piensas que va a merecer el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Ven? Es gente que ya había sido lavado, ya había sido santificado, ya había sido justificado, ya había recibido al Espíritu Santo, ya había escuchado la buena palabra, ya había visto los poderes del siglo venidero, era el hermano tal o la hermana tal, pero después de eso se rebelaron contra Dios, contra su palabra, contra su Espíritu y decidieron pecar voluntariamente. El que hace eso tiene por inmunda la sangre del pacto. ¿Por qué? Porque con esa sangre fuiste lavado. Y cuando tú dices, a mí no me interesa que si Jesús me lavó, que si Jesús me perdonó, yo quiero ser como era antes, y vuelves como perro a tu vómito y como puerca a revolcarte en el cieno, entonces tienes por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciere afrenta, dice, al Espíritu de gracia. Y luego dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si tú pisoteas la sangre de Jesucristo, Jesucristo te va a pisotear cuando venga. Jeremías 2:18, hermanos. Jeremías 2:18 dice: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? El reino de Judá, hermanos, sabía que había peligro de que Babilonia los invadiera, los conquistara y se los llevara cautivos. Y en lugar de buscar a Dios, estaban buscando alianzas con Egipto, donde una vez estuvieron esclavizados, o con Asiria, quienes habían conquistado y dispersado a sus hermanos de las 10 tribus del reino del norte. En lugar de buscar al Señor para que Dios los defendiera como antes, están buscando a Egipto o a Siria. Dios dice, yo soy el río de agua viva que ustedes necesitan. ¿Qué tienen que andar tomando del Nilo? ¿Qué tienen que andar tomando del Éufrates? Búsquenme a mí.
Dice el Salmo 121:1, no lo busquen, hermanos, yo se los leo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Pero el reino de Judá no estaba buscando al Señor. Con estas promesas que ellos tenían, con estos salmos, y decían, estamos en problemas, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿De Egipto o de Asiria? Y así a veces estamos nosotros, hermanos, buscando salvación, solución, de donde no debemos. Ahora, Jeremías 2:19, por eso les dije que no se movieran, hermanos. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Lo que les iba a pasar en mano de los babilonios, ¿de quién iba a ser la culpa? ¿De Dios? De ellos. Su maldad los iba a castigar, no Dios. Sus rebeldías los iban a condenar y no Dios. Y esto lo entendemos quienes somos padres, ¿verdad? Cuando los hijos son desobedientes y tú no me quieres, no, es tu maldad y tu rebeldía la que te tiene castigado. Yo por mí, yo no te castigo. Sabe pues, dice el Señor, y ve cuán malo y cuán amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. El reino de Judá tenía miedo de Babilonia y por eso andaban buscando a Siria, por eso andaban buscando a Egipto. Y Dios dice, no, ustedes me deberían temer a mí. Y si ustedes me temieran a mí, les dice el Señor, yo los podría defender. ¿De quién? De quien sea, hermanos. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el verso termina y Dios lo firma diciendo, dice, ¿quién? El Señor. Y luego, Jehová de los ejércitos. Yo tengo ejércitos para defenderlos. Tengo más que Egipto, tengo más que Asiria. Y si ustedes dejaran de temer Egipto y buscar Egipto y querer beber agua del Nilo, y si ustedes dejaran de buscar a Siria y temer a Siria y querer beber del Éufrates, en lugar de buscar a Dios y temer a Dios y beber de su Santo Espíritu, dice el Señor, yo los podría defender, pero ellos no quisieron.